¿Lo hacemos manual? No, ya. Ok. Se me olvida la tecnología. Entonces, Edipo consultó el oráculo de Delfos, quien le dijo: matarás a tu padre y desposarás a tu madre. ¿Será ahora el oráculo de Delfos el ciberespacio? Solo la terapia psicoanalítica contribuye significativamente a la teoría psicoanalítica. La asociación libre, la atención flotante, la neutralidad, el anonimato del psicoanalista son el sello del método prescrito para adquirir datos psicoanalíticos y que como consecuencia se dará la transferencia y la contratransferencia. Así, el psicoanálisis clínico es una técnica efectiva para modificar los modos habituales de interpretar el mundo, principalmente en los contextos más estresantes, en donde el significado subjetivo es de lo más intenso. Entonces, estos contenidos y adquisición de datos se pueden dar a través de un monitor, chat, correo electrónico. Es el psicoanálisis a distancia, una nueva teoría, una nueva técnica o un continuo de la técnica psicoanalítica, y esto último, una revolución científica. Fonagy Pender, precisamente, nuestra propia teoría, dice él, excluye la posibilidad de que podamos ser observadores adecuados de nuestro trabajo clínico. El descubrimiento de la omnipresencia y la contratransferencia ha cuestionado el modelo de Freud de clínico investigador. Si el psicoanálisis a distancia lo viéramos, no hace falta esto, ¿verdad? Oye, lo viéramos como un continuo y lo viéramos como el método prescrito, el descubrimiento de la omnipresencia y la contratransferencia sería el cuestionamiento a tratar. Kuhn nos dice que en la ciencia será entendido el paradigma cuando veamos que existe insuficiencia de precedentes como para poder atraer a un número de partidarios, alejándolos de aspectos de competencia científica. Y por otro lado, que sea incompleta para dejar muchos problemas sin ser resueltos por el redelimitado grupo de científicos. Entonces, el psicoanálisis a distancia es un paradigma. Podríamos decir que no hay precedentes y puede ser incompleto, situaciones que son dadas por ser una innovación del mismo psicoanálisis. Este sería el paradigma que pudiera considerarse hasta esotérico, como dice Kuhn en su investigación. Esto sería signo de madurez científica. Un elemento que pondría en primer lugar en la investigación o en la discusión sería la transferencia y la contratransferencia. Esta podría ser el paradigma a estudiar. Es posible analizar a un paciente desde el monitor, cómo se da la transferencia, con qué significados lo percibe el paciente, considerando que la técnica psicoanalítica no puede entenderse sin el análisis de la transferencia como elemento central de la misma. Freud, en 1912, en La dinámica de la transferencia, plantea que la disposición del paciente a tener fuertes reacciones de transferencia no nacen del procedimiento psicoanalítico, sino de su neurosis, indicando una regresión de la libido. La transferencia se produce en el análisis y fuera del análisis. En todas las relaciones humanas hay una mezcla de reacciones que corresponden a la persona del presente y a su neurosis. Solo nos dice Freud que las personas esencialmente narcisistas son incapaces de mantener una relación de transferencia que pueda ser analizable. Su relación con el terapeuta abundará en fusiones de su personalidad con imágenes de objeto
heraldos primitivos de la identificación, y de hecho, él separó neurosis de transferencia de neurosis narcisista. Para dar un ejemplo de transferencia, un paciente me decía: yo me siento protegido a través del monitor, el consultorio me es intimidante, el diván me es intimidante y autoritario. Entonces, ¿monitor es diván o monitor versus diván? El diván, al estar colocado en una posición en donde el paciente no ve al terapeuta, favorece la regresión y la consecuente neurosis de transferencia. Entonces, ¿es posible la regresión a través del monitor? ¿Es posible entonces la transferencia? Las redes sociales cunden por todo el globo terráqueo, provocando relaciones entre las personas. De hecho, hoy por hoy, la vida afectiva se muestra con mayor claridad, creando vínculos que llegan incluso a consolidarse a través de chats, a través de los correos electrónicos, y surge como testimonio entre las personas. Entonces, otra paciente me decía: el hecho de escribir mis asociaciones me da tiempo de pensar sin sentirme presionada por el tiempo, que cuando estoy tanto en sesión en el consultorio o en sesión virtual, puedo repasar lo que escribí y me aclara más mis conflictos. Por lo tanto, ¿es posible la asociación libre? Entonces tenemos paradigmas, transferencia, regresión, asociación libre. Kuhn, en su libro La estructura de las revoluciones científicas, nos hace un recorrido de la historia en la ciencia. Expone su teoría sobre cómo se desarrolla la ciencia a través de los paradigmas y los periodos de ciencia normal y las revoluciones que conlleva. Pone de manifiesto el papel de la historia en la ciencia como la necesidad de conocer las verdades y los errores encontrados en la investigación, para no verla como un conjunto de conocimientos lineales que progresan a partir de uno anterior, y de esa manera propiciar una evolución acertada de los conocimientos y por tanto del mundo en el que vivimos. En su libro, en el capítulo 1, en Introducción, un papel para la historia, explica la importancia de la historia y de las transformaciones históricas en la ciencia. Por un lado, debe tenerse en cuenta que ésta conlleva un estado de dinamismo propio de su naturaleza, pues se basa en los principios de análisis y crítica. Y por otro, es importante saber que cada paradigma o relación con los elementos de la realidad válida y convencional se crea a partir de un universo de simbolismos distintos en cada época. En este sentido, ¿cómo se ha llevado el psicoanálisis? Como ciencia a través de los paradigmas y del periodo del desarrollo que hizo Freud, quizá en forma lineal, y que lo hemos seguido hasta la fecha, y que en este momento existe una revolución científica dada por la web, al tratarla de unificar con la ciencia psicoanalítica. La historia actual se describe como la modernidad, en donde la historia del Internet influye en las ciencias y por consiguiente ahora en el psicoanálisis. Esto ya da una transformación histórica de la ciencia. El cuestionamiento es conocer las verdades y errores de un psicoanálisis virtual, correos, chat. En esta investigación se tratará de no ver el psicoanálisis como un conjunto de conocimientos lineales que progresan a partir de uno anterior, ver el psicoanálisis como un estado de dinamismo en donde en última instancia es la interpretación del quehacer y el quehacer del terapeuta y del científico, y que los paradigmas que planteo arriba se crean a partir de un universo de simbolismos, metáforas, significados y significantes y
significantes que el monitor provoca y o la transformación histórica del psicoanálisis. Entonces, Kuhn dice, la ciencia normal suprime frecuentemente innovaciones fundamentales. Esto es debido a que resultan subversivas para sus compromisos básicos. Sin embargo, si esos compromisos conservan un elemento de arbitrariedad, o sea, la naturaleza misma de la investigación normal, asegura que la innovación no será suprimida durante mucho tiempo, es decir, que esta innovación puede ser factible. El psicoanálisis no podrá suprimir la innovación del psicoanálisis a distancia, correos, chat. El cuestionamiento será, esto es lo subversivo a sus compromisos, entendiendo compromisos a la técnica psicoanalítica. Caso específico, transferencia, contratransferencia, regresión, asociación libre. Sin embargo, dice Kuhn, si estos compromisos técnica conserva un elemento de arbitrariedad, o sea, la naturaleza misma de la investigación, podría asegurar que la innovación del psicoanálisis a distancia no será suprimida durante mucho tiempo y al contrario, seguiría un cauce de cuestionamientos para descifrarse científicamente y por mucho tiempo. Entonces, ¿cuál sería el elemento de arbitrariedad que existe en el psicoanálisis y que por el cual se hace posible o no el psicoanálisis a distancia? ¿Qué número es? 9. Podría responderse que sería el anonimato del psicoanalista. Freud habla acerca de la neutralidad, anonimato del analista como características de no censurar, no evocar, no aconsejar, etc. ¿Cómo se puede dar si ya de antemano en el consultorio se refleja mucho de la personalidad del analista, su actitud, su imagen corporal, situación que Freud categóricamente especifica a la neutralidad, anonimato, como parte de la técnica psicoanalítica? El monitor entonces favorece esta neutralidad, anonimato. ¿Será esta la arbitrariedad que encontramos en la técnica psicoanalítica en el consultorio y que en cambio en el monitor favorece aún más el anonimato del psicoanalista? El impacto del psicoanálisis no puede apreciarse plenamente solo a partir del material clínico. Puede ser que nuestra dificultad en señalar con exactitud los factores curativos del tratamiento psicoanalítico esté directamente relacionada con las limitaciones de nuestra base de investigación únicamente clínica. Aunque ahorita yo añadiría con lo que dijo el doctor, que ya no es únicamente clínica, ya se hace pues con estudios de laboratorio y con la serotonina, todo esto. Entonces, la repetición de patrones de activación emocional en asociación con el proceso interpretativo elabora y fortalece estructuras de significado y respuesta emocional. Una paciente me decía, estar frente al monitor no cambia de tener al psicoterapeuta enfrente. Lo más importante han sido las palabras. Al principio fue difícil. En la expresión de las palabras no encontré algún límite. He avanzado a descubrirme conscientemente. He aprendido a conocerme. Entonces, no se trata de validar o testar el psicoanálisis por métodos de otra ciencia, sino las observaciones sistemáticas que podrían ser utilizadas para informarnos sobre los procesos psicológicos que apuntalan a los fenómenos clínicos, para así aproximarnos y utilizar actualmente el lenguaje metafórico de la metapsicología, situación que se aplica en el objetivo de esta investigación, el psicoanálisis a distancia. La investigación de la técnica psicoanalítica a distancia no puede
cuestionar o demostrar que unas ideas psicoanalíticas determinadas son verdaderas o falsas. Lo que puede hacer es elaborar los mecanismos mentales que se ponen en funcionamiento para generar los fenómenos que describen los escritos psicoanalíticos. Y precisamente he tratado de elaborar los mecanismos mentales ocurridos en los pacientes en donde se generaron los fenómenos que describen los